Buenos días, ¿me escuchan bien, chicos? ¿Me están escuchando? ¿Sí? Sí, doctor, buen día. Perfecto, buenos días. Bien, ahorita ponemos el video. Muy bien, bueno, muchachos. Bueno, muchachos, vamos a empezar el tema de hoy día, ¿ya? El otro día tuvimos un problemita, vamos a hablar de hipertensión arterial, ¿ya? Este es un tema muy frecuente, muy prevalente, entonces es importante que ustedes lo manejen bien, ¿ya? Vamos a ver hoy día todas las que son las causas generales, la causa de hipertensión, la clasificación y más que todo lo más importante, el diagnóstico que ustedes lo tienen que hacer, ¿ya? Muy bien, vamos a ver. Bien. Buenos días, doctor. Buenos días. Sí, Una preguntita. sí, sí. Hemos Wagner Celestino. Fuimos ayer en consultorio. Después le hablamos de eso, ¿ya? Después Ya, le hablamos de los temas, ¿ya? solo te permita, doctor, aquí Ya, ahorita a las 8 tengo plática, así que ahorita voy a retirar de la clase por el tema de la ya, práctica. no hay problema. Sé que voy a informar con Geo muchas veces. ¿Ya? Muy bien, muy bien, muy bien. Ya, doctor. Bien, Muchas bien. gracias. Muy bien, bueno. Bueno. Vamos a ver, este es el tema, este es el tema. Bien, muchachos, vamos a empezar entonces. Entonces vamos a hablar sobre hipertensión arterial, ya, muy prevalente, muy frecuente, que es el segundo módulo, uno de los módulos de acuerdo a la casuística, de acuerdo a la prevalencia, vamos haciéndolo por las cuestiones de tiempo, ¿ya? Bien, cuando hablamos de hipertensión arterial, vamos a admitir a su compañero, vamos a decir primero que nada, que la hipertensión arterial es una patología muy prevalente, ya vamos a definirla como una enfermedad crónica, ya primero que nada, es incurable, eso es fundamental que lo tengan en el más del 95% de los casos, o sea, no tiene cura, por eso es fundamental que la sepamos diagnosticar y controlar, que eso sí se puede hacerlo. Reduce la esperanza de vida, vamos a ver que también es una característica de la hipertensión arterial. ¿Y por qué? Porque produce complicaciones a nivel del corazón, vamos a ver que produce hipertrofia y dilatación, es una de las causas de insuficiencia cardíaca. A nivel del riñón produce insuficiencia renal crónica, es una de las causas de diálisis, los pacientes de hemodiálisis. El del cerebro produce lesiones cerebrovasculares, o sea, accidentes cerebrovasculares, embolias o ictus hemorrágicos. Y a nivel de los vasos también produce trastornos como son la disección de la arteria aorta, la disección de otros vasos renales también. Entonces produce lesiones en estos 4 órganos: corazón,
con insuficiencia cardíaca, el riñón con insuficiencia renal, el cerebro con ictus o accidentes cerebrovasculares y los vasos con disecciones o arteriopatías. ¿Ya? Vamos a ver un poco de epidemiología. El 30% de la población en general tiene hipertensión arterial y esto va aumentando de acuerdo a la edad. ¿Ya? Entonces tenemos pacientes arriba de los 40, 50, yo creo que de 100 pacientes, 30 tienen hipertensión. Entonces esto es prevalente y hace que ustedes en la consulta diaria donde ustedes se encuentren van a tener muchos pacientes con hipertensión arterial. ¿Ya? Van a verlo, entonces no podemos esquivar la situación y decir que tienen que ir al cardiólogo, al hipertensólogo. O sea, en general, la hipertensión arterial siempre ha sido un tema que ha tenido distintos matices en control. ¿Quién controla la hipertensión arterial? Antes se decía que era el nefrólogo. Hasta la década del 70, 80 los nefrólogos controlan la hipertensión. Después de la década del 80, el 90 ya empezaron a cardiólogos. Pero va a ver que la hipertensión es una enfermedad sistémica. En realidad tiene que ser vista por un equipo o por un médico internista, que sea lo que evalúe la hipertensión arterial, porque la hipertensión no es solamente del corazón ni de los vasos, ataca el riñón, ataca el cerebro, vamos viendo que produce lesiones en los vasos, entonces tiene equipo multidisciplinario. ¿Ya? El 90% de la hipertensión, el 90% de los casos son moderadas a leves los casos, ¿ya? Y un 10% son hipertensiones severas o que se llaman malignas, ¿ya? En la hipertensión es el factor más importante en la causa de la enfermedad renal crónica, del infarto agudo de miocardio, insuficiencia cardíaca y el accidente cerebrovascular. Entonces esto es clave que lo tengamos, ¿ya? Si decimos que estas enfermedades son tan frecuentes, ustedes van a ver un paciente con ACV, ese paciente lleva un ACV porque no se controla la hipertensión arterial adecuadamente. O un paciente con insuficiencia cardíaca, con algún paciente con insuficiencia cardíaca, vamos a ver que la causa de la insuficiencia cardíaca es la hipertensión no controlada. Un paciente con infarto agudo de miocardio, ¿se acuerdan que habíamos el tema factor de riesgo coronario? Y hemos visto claramente que los factores de riesgo coronario, la hipertensión era una de las. Entonces el paciente que no se controla bien la hipertensión también termina en un infarto agudo de miocardio con un síndrome coronario agudo. Y un paciente hipertenso que no se controla produce también una insuficiencia renal crónica. Entonces fíjense, son enfermedades graves, crónicas e incapacitantes. Estas enfermedades son, ninguna de estas consecuencias de la hipertensión ya tiene tratamiento. Cuando ustedes tienen un daño, el paciente está en diálisis porque no se controla la presión arterial, ese paciente ya no vuelve atrás. Se lo podrán trasplantar, pero nunca va a tener la misma condición física antes. Entonces una enfermedad es crónica e inhabilitante. Ese paciente ya no puede trabajar como trabajaba antes, no puede hacer los controles que hacía antes. O un paciente que tenga anterior que no se controla, tuvo un infarto, igualmente después del infarto probablemente ese paciente no va a ser el mismo, no va a poder trabajar, no va a poder rendir como era. O la insuficiencia cardíaca, lo mismo, una vez paciente hipertenso, la insuficiencia cardíaca, ese paciente ya vuelta atrás, ese paciente ya va a ir directamente a un tratamiento médico, ya no va a poder trabajar, no va a poder hacer las cosas que hace normalmente, ¿no? Entonces, eso es importante que tengamos en cuenta siempre con la hipertensión, no solamente en una cuestión de ver que la hipertensión es una enfermedad, es un síndrome, vamos a ver, es un síndrome que produce estas situaciones, ¿ya? Entonces, ¿qué cosas nuevas tenemos? Algunas cosas importantes que siempre, hasta hace 3, 4 años, hasta el 2017, 2018, las guías se sacan cada 4 años y el American College rige los cimientos en cardiología a nivel mundial y la Sociedad Europea de Cardiología han coincidido en que en las cifras hasta hace 3, hasta 2017, 2018, las cifras actuales que definían hipertensión era cuando tenía 140-90, este número era clave, ¿no? Paciente con más de 140-90 era un paciente hipertenso. ¿Ya? Ahora la guía nueva a partir de 2018 en adelante, fíjense, considera hipertensión arterial las cifras arriba de 130-80. O sea, lo que antes era 140-90, ahora es 100. O sea, acuérdense de esos números, a veces que uno en medicina los números tiene que recordar, y este es un número importante. 130-80, ya. Arriba de cifra de 130, o sea, en realidad arriba de 129 y arriba de 79 de diastólica, ya hipertensión arterial. ¿Ya? Pero ténganlo en cuenta siempre. El número de 130-80 es el punto de corte que estamos usando actualmente, es lo que usa la sociedad, de las diferentes sociedades, tanto en Latinoamérica, Europa o Estados Unidos. ¿Ya? La guía que es la que estamos viendo en 2017 que salió, que son las nuevas clasificaciones. Muchos médicos todavía manejan la cifra de 140-90, hasta 140 es normal. Fíjense, arriba de 130 y arriba de 80 ya es hipertensión arterial. Ese número tienen que tenerlo bien claro, muchachos, porque eso es fundamental. Es fundamental en que nosotros tengamos que definir la conducta terapéutica, es decir, cuando ustedes ya no pueden tener duda de definir una hipertensión arterial. ¿Ah? Hipertensión arterial, decimos un paciente hipertenso y tiene decir más de 130-80 o igual a 130-80, ya es hipertenso.
¿ya? Entonces no tengan dudas en eso. Ya no quiero que tengan que parece que era la hipertensión diagnóstico es clínico, usted tiene que decir, en este momento por lo menos está con hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque tiene 135, sí, es hipertenso. O tiene la de abajo, en vez de 80 tiene 85, es hipertenso, ¿ya? O sea, el número que nosotros manejamos, el punto de corte, arriba de 130, 80, el paciente es hipertensión arterial. Será leve, moderada, severa, será estadio 1 o 2, veremos eso después. Pero ya es hipertensión arterial, ¿ya? Esta guía hace hincapié, la nueva guía hace hincapié mucho en la medición fuera de la consulta, porque vamos a ver después la hipertensión de bata blanca, o sea, el paciente cuando va a los consultorios, cuando va al médico, cuando va al hospital, siempre está un poco tenso y la presión a veces no se toma en las mejores condiciones. Entonces se hace mucho hincapié en el uso de controles en su casa, en el uso de los, fíjense cómo han progresado mucho el uso de los tensiómetros digitales, por eso justamente. De acuerdo a la recomendación de los tensiómetros digitales, medir en la casa es mucho más seguro, es mucho más cómodo y es mucho más fisiológico para el paciente. El paciente no está tenso, está midiendo él mismo, entonces es diferente, ¿ya? Y es bueno, ¿ya? Entonces, fíjense, el número que manejamos hasta el año 2017, antes del 2017, 2018, manejamos 140-90. Ahora la cifra es 180, o sea, ha bajado aún más. Y no es porque se lo a la sociedad americana o la sociedad europea, sino porque se han hecho estudios grandes, crónicos, y se ha visto que arriba de 100 se producen lesiones vasculares en los riñones, los vasos, en el corazón. Entonces, por eso que usamos 130, 80. Ese es nuestro número, ¿ya? Arriba de 100 de sistólica es hipertensión arterial, y arriba de sistólica de diastólica es hipertensión. Entonces, 130, 80 es nuestro punto de corte, ¿ya? Es lo que estamos usando ahora. Fíjese, por una cosa importante para que nos estimulen saber por qué debemos controlar la presión arterial. ¿Por qué? Porque reducimos el ictus, o sea, la embolia, el derrame, el problema cerebrovascular, a un 40%. O sea, fíjense, si nosotros tenemos de 2 pacientes y lo controlamos bien, esos pacientes probablemente uno no va a hacer una embolia. Que si un paciente no lo controlamos, a ese paciente le damos un tratamiento que no es el adecuado, los dos van a hacer problemas de embolia. Entonces, se reduce un 40%, es bastante alto el porcentaje. Se reduce la tasa de infarto agudo de miocardio, de síndrome coronario agudo, un 25%. O sea, 4 pacientes que tienen infarto, de esos 4 pacientes, uno podría ser salvado o no tener un infarto si hubiera sido controlado adecuadamente. Son números altos. Esto se mira 25% de reducción de infarto si se controla bien la presión. Fíjense, si nosotros controlamos bien la presión arterial, no llegaría el paciente a la insuficiencia cardíaca en más del 50%, o sea, más de la mitad de los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca no hubieran tenido esa enfermedad si es que nosotros hubiéramos controlado bien la insuficiencia cardíaca. Entonces siempre es importante tener para esto, hacer un diagnóstico adecuado. Fíjense, mucho va a depender de nosotros. Ya el paciente donde acude, no acude al cardiólogo ni al hipertensólogo. En otros lugares, en otros países, normalmente dentro de la rama de la cardiología, la medicina interna, se puede hacer un posgrado que es hipertensión arterial. Hay gente que se dedica dentro de los cardiólogos solamente a hipertensión arterial y son hipertensólogos y solamente hacen eso. Hay capítulos en la sociedad argentina, brasilera, chilena, americana de cardiología, donde tiene hipertensión arterial, otros te dedican arritmia. O sea, la hipertensión es un arte el tratamiento de la hipertensión, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque vamos a ver, hay muchos medicamentos, hay más de 120 medicamentos actualmente en el mercado, entonces ustedes tienen que elegir. ¿Por qué? Si fuera fácil, pues le damos todos cualquier remedio, no es cualquiera. Es un arte justamente por eso, en saber elegir el medicamento, en saber qué tipo de medicamento va a responder ese paciente y cuál es el más adecuado para él. Para esto vamos a tomar la presión arterial, que eso ustedes lo dan en fisiología, lo han llevado en tercer año, y lo van a estar repitiendo incluso en su práctica diaria. Lo hacen un tensiómetro bien calibrado. No quiero hablar mucho de esto, y ustedes saben que los tensiómetros de mercurio, indudablemente el milímetro de mercurio es el que mejor utilizamos nosotros, es el más exacto, podemos decir, pero tiene problemas primero para su adquisición y segundo lugar que el mercurio es un poquito tóxico y pueden tener problemas si se resquebraja el contenedor del mercurio, si es que no se cuida adecuadamente, ¿ya? También tenemos los tensiómetros aneroides, que son los que usamos de inflar con la perilla, que son buenos, no hay diferencia, ¿ya? Y tenemos los digitales, que no son malos. Eso es importante que lo tengamos en cuenta, no caigan en eso de que dicen, eso no miden bien, que es común en las enfermeras. Tensiómetros digitales están muy recomendados por las sociedades europeas y americanas de cardiología que van a manejo, porque son muy buenos. Y dice, pero mide más porque son más sensibles, ¿ya? Normalmente el tensiómetro digital es mucho más sensible que el que usamos nosotros con el oído, hasta que se transmite ese milisegundo que tarda en transmitirse el ruido del tensiómetro aneroide que usamos nosotros a nuestro oído. Eso tarda, en cambio el digital lo mide exactamente, mucho más rápido. Entonces
Entonces es fundamental que lo tengamos en cuenta, que los tensiómetros todos sirven, ¿ya? Tenemos que tenerlo bien calibrado, hacerse una calibración, se dice cada 3 o 6 meses, probarlo, los tensiómetros y ver que estén bien, ¿ya? Otra cosa, otra pauta importante para tomar la presión arterial es estar sentado el paciente en una silla durante por lo menos 5 minutos sentado, ¿ya? Sentado y con los pies habitualmente pisando sobre algo, apoyado en algo, no con los pies colgando, ¿ya? El brazalete, el tensiómetro es importante. Dicen que hay tensiómetros que son normalmente para niños, para adultos y extra grandes, que son para pacientes que tienen sobrepeso, son obesos, para medir adecuadamente el brazo. Se dice que el brazalete tiene que sobrepasar generalmente, tiene que sobrepasar el 80% del brazo, tiene que cubrir casi el 80% de la extensión. Si es muy chico, no nos va a servir, ¿ya? Porque no va a medir presiones muy altas. Y si es muy grande, o sea, un tensiómetro grande que le cubra todo el brazo para un niño o un adulto, tampoco nos va a servir. Entonces tiene que ser las 3 medidas: pediátrico, normal y extra grande, que son los que utilizamos. Y en el consultorio lo ideal es que tengamos esas 3 tensiómetros, ¿ya? Tenemos que tomar adecuadamente las mediciones, por lo menos 2 minutos de separación, o sea, tomar y esperar. Y lo ideal es que nosotros llegue el paciente, que le hagamos la historia clínica, conversemos con el paciente, no es que llegue inmediatamente le tomemos la presión. Lo ideal es que lo estemos con el paciente, que lo esté un poco relajado, el paciente, que le podamos tomar la presión arterial, porque llega tenso, lógicamente va a estar tenso de entrada. Entonces traten de hacerlo, por lo menos hacerle un tratamiento, por lo menos de estar un poco con el paciente, como para que se relaje un poco, ¿no? Entonces, medir la presión, lo ideal, por primera vez con el paciente, tomen la presión en ambos brazos, tanto en el brazo izquierdo como en el brazo derecho, ¿ya? No hay eso de que le tomen un brazo. Y siempre, ¿cuál es la presión que utilizan ustedes? La presión más alta del paciente. Si un paciente, por ejemplo, en el brazo izquierdo tiene 140 y en el brazo derecho tiene 120, vamos a ver que eso no es normal, porque eso son alteraciones, porque no debe variar más de 10 milímetros de un brazo a otro, ¿ya? Entonces, si ustedes toman un paciente 140 en el brazo izquierdo y 120 en el brazo derecho, la que ustedes tienen que utilizar es la que está más mala. En medicina usamos los más malos siempre. Entonces la cifra más mala es la más alta, esa es la que vale. Entonces digan al paciente, de ahora en adelante tómese siempre en su brazo izquierdo, porque ahí es donde está alta. Porque es fácil que ustedes estén tomando el brazo donde está más bajo. Y vamos a ver que hay enfermedades que nos dan esta patología, como son el síndrome del opérculo torácico, el síndrome del roboso clavio, la coartación de la aorta. Hay varias patologías que nos pueden dar presiones más bajas en una extremidad que en otra, ¿ya? Pero lo ideal, como les decía siempre, la primera vez tomen en los 2 brazos y no debe haber diferencia entre máximo de 10 o 20 milímetros de mercurio en un brazo. Es natural y puede ser normal eso, ¿ya? Fíjese, siempre otra cosa que tenemos que tener en cuenta, aparte que lo tomamos en los 2 brazos, con el paciente sentado, paciente relajado, siempre debemos medir la presión, al menos cuando lo vemos por primera vez siempre, al pararse al paciente, ¿ya? Lo paramos al paciente y le tomamos en sentado. Peor si el paciente tiene historia de síncope, tiene historia de mareo. En los diabéticos es común eso, se llama hipotensión ortostática. Normalmente, yo le decía, cuando al estar sentado o parado, el paciente al pararse es lógico que normalmente baja un poco la presión, ¿ya? Pero si baja más de 20 milímetros de mercurio, eso es una hipotensión ortostática, ¿ya? No debe bajar mucho. Eso es en algunas patologías. Entonces el paciente que le dice, yo me levanto, fíjense cuánto a nosotros nos ha pasado. Lo levantamos de golpe y vemos, bueno, pues, medio oscuro, mareado. ¿Por qué? Porque al levantarse, normalmente, por una cuestión mecánica de gravedad, la presión tiene que subir, porque ya nos paramos y el corazón tiene que bombear para que suba, porque estamos parados, ya no estamos sentados, echados. Y a veces ese milisegundos que tarda en subir nos puede marear o puede caerse el paciente. Eso se llama hipotensión ortostática. Es decir, baja la presión al levantarse. Eso es natural y es normal, pero debe tener un límite que son 20 metros. Cuando son mucho más, hay que pensar en eso, ¿ya? También, antes que regulemos la presión arterial, y vamos que cuando hagamos un tratamiento, que sepamos que la presión arterial está dada por 2 variables, ¿no? La presión arterial es igual, que ya llegaron en fisiología, en fisiopatología, el gasto cardíaco por la resistencia periférica, ¿ya? El resultado del gasto cardíaco, que vamos a ver que depende de la precarga, de la poscarga, de la frecuencia, el volumen sistólico y la periférica, esos son los que nos provocan la presión arterial. Y de acuerdo a estas 2 variables que nosotros vamos a modificar, vamos a hacer el tratamiento adecuado. Sobre el gasto cardíaco para bajar la presión o sobre la resistencia para bajar la presión. Entonces, presión arterial igual gasto cardíaco por resistencia periférica. Esto es una cosa que tienen que aprender. Bien, esta es la clasificación que a mí me interesa que la manejen. No, yo la verdad que en todos los años pasados siempre les daba la clasificación de 2014, les daba el 2017. Ahora directamente les voy a dar la 2017, que esta es la que usamos y esta es la que se usa, muchachos, en todo el mundo.
No hay de que mi amigo, que en Estados Unidos la presión en la China. Esta es la clasificación mundial que usamos, está estandarizada por todas las sociedades de cardiología, ¿ya? Entonces, fíjense, ¿cuál es la presión normal? 120/80 o menos de 120/80. Aquí entramos con el primer tabú que siempre dice la gente. No, pero mi presión mía es 130/80. No existe presión. Si tiene 130 puede ser que sea presión, pero eso es enfermedad y el paciente está enfermo, ¿ya? Lo normal es menos de 120 y menos de 80, eso es la presión óptima, ¿ya? Ahora ustedes me dirán, mi presión, yo tengo, las mujeres generalmente tengo 90/60, está bien, tienen menos de 120/80, es una presión normal. O yo tengo mi presión arterial de 110/70, está bien, está dentro de los parámetros que nosotros tenemos, o sea, no está mal. Pero fíjense, nuestro punto de corte, lo que hablábamos, nuestro punto de corte es 180. ¿Ya? Bien, entonces tenemos lo normal es 120/80, ¿ya? Después tenemos las etapas que hay la diferencia. ¿Me están escuchando bien, muchachos, no? ¿Se escucha bien? Sí, doctor, está bien. Sí, doctor, ¿se escucha bien? Bien, sí, Sí, doctor. Bien. Entonces, 120/80, lo normal. Y menos de 120/80, fíjense, cuando ya tenemos más de 120, que muchos de ustedes van a tener, yo estoy seguro, si lo hacemos a 10 de ustedes por lo menos van a tener unos 4 o 5 arriba de 120. Entonces, por ejemplo, 125 ya o más de 80, fíjense siempre. Ya lo consideramos como una presión arterial elevada, se llama actualmente. Presión arterial elevada, no normal, fíjense ya. Normal es menos de 120/80. O también se llama prehipertensión. ¿Ya? Entonces, normal, menos de 120 de sistólica, menos de 80 de diastólica. ¿Ya? Luego tenemos la presión arriba de eso, arriba de entre 120 y 130 en realidad. Ya no, fíjense, ya la llamamos como para hipertensión o presión arterial elevada. ¿Ya? Y arriba de 130, ya arriba de 130, cuando le vamos a hacer a 30 o arriba de 80, ya se llama, fíjense que le llamamos eso ya, lo que antes llamaban, fíjense, las guías, ya, ahora le llamamos hipertensión arterial, ya. Fíjense que se la puse en los dos renglones también, está bastante didáctica esta clasificación. La guía de antes le llamamos, ya, nadie variaba entre la presión óptima ideal, era 120/80, era lo normal, lo ideal. Después en la primera guía, la que apareció antes del 2017, marcó arriba de 120, o sea, entre 120 y 130 llamamos hipertensión. Ahora en la guía nueva la llamamos el que tiene arriba de 120, pero tiene menos de 130, decimos, es una presión arterial elevada. No es anormal, todavía no es patológica, pero es elevada, ¿ya? En cambio, el que tiene 130, que antes se consideraba como para hipertensión, ahora ya lo conocemos como hipertensión, ya está en estadio 1. O sea, un paciente, si yo le ponemos un ejemplo, un paciente le toma la presión y tiene 135 de presión, esa es una hipertensión. Es un estadio 1, hipertensión arterial sistémica, estadio 1, así se pone. Antes del 2017 poníamos prehipertensión. ¿Ya? Entonces, que el paciente que tiene entre 130 y 140, y entre 80 diastólica y 90 diastólica, es una hipertensión estadio 1. Y así va subiendo cada 10 grados. Luego de 140 a 160, el paciente que tiene entre arriba de 140 y está entre 140 y 160 ya se llama hipertensión estadio 2, ya no es 1, ¿ya? Esta que está primero es la clasificación antigua y la otra es la nueva. Y el paciente que tiene más de 160, más de 100 es una hipertensión estadio 3, fíjense, ¿ya? Entonces son las guías que estamos usando, entonces repetimos, esto no me voy a cansar de repetirlo. Paciente normal es el que tiene menos de 120/80, ¿ya? El que tiene entre 120 y 130 es una presión arterial elevada, ¿ya? Entre 120 y 130. El que tiene entre 130 y 140 es una hipertensión, y arriba de 130 la decíamos en nuestro punto de corte. Y ese paciente es enfermo, tiene presión arterial alta. ¿Ya? Es una hipertensión estadio 1. Arriba de entre 140 y 160 es una hipertensión estadio 2. Y entre 160 para adelante, 170, 180, 190 es un estadio 3. ¿Ya? Esta es la clasificación que usamos y ustedes, por ahora, la próxima revisión se va a hacer el 2021 al año y probablemente los valores yo creo que van a mantenerse. Pero fíjense, los valores son bastante bajos si medimos lo de antes. Antes se decía hipertensión que tiene arriba de 160.
Ahora fíjense, con 120/80 eso es lo óptimo, lo máximo que ustedes tienen. Más de 120 ya es una presión elevada, ya no es normal. Normal es menos de 120/80. Y si llega arriba de 130 ya es un paciente con hipertensión estadio 1. Entre 140 y 160, estadio 2. Entre 160 en adelante, estadio 3. Ya sabemos cuáles son las cifras, sabemos cómo va la presión arterial, incluso si no sabemos, al paciente le enseñamos con el digital, con que nos diga el número, ya nosotros tenemos un diagnóstico. Doctor, mi presión está en 140. Ya sabemos que es una hipertensión estadio 1, es un hipertenso. ¿Ya? Pero doctor, mi presión está en 135, ¿es normal? No es normal, es 120/80. 130 ya es presión arterial elevada y arriba de 130 ya hipertensión y enfermedad, ¿ya? Y fíjense, mostramos que son las típicas que nosotros, una imagen que la usamos siempre, 20 años la tenemos, para mostrar la evolución, por qué apareció la hipertensión, tanto hipertensión, lógicamente por un factor de riesgo que era importante, que hablábamos del sedentarismo y el sobrepeso. Antes el paciente buscaba su alimento, delgado, tenía que cazar, la pesca. Ahora todo el mundo anda comprando comida chatarra, estamos sentados en la televisión, cada vez menos actividad física, nos hacemos más lipidémicos, todos los factores de riesgo que nombramos antes, empezamos a tenerlo y aparece la hipertensión. ¿Ya? Entonces, es alguna cosa importante, que estas son de las nuevas directrices que nosotros llamamos las guías, que esto es importante, las guías aquí son claves. ¿Ya? La presión arterial de 120, fíjense, cuando está arriba de 120 ya, un poquito, aunque esté 125, 130, si decimos que 130 arriba ya la hipertensión, pero arriba de 120 ya debemos ser considerados como pacientes prehipertensos, queremos modificar el estilo de vida. Si bien no le vamos a dar remedio a un paciente que tiene 125, 130, pero sí ya nosotros debemos decirle que ese paciente ya no es normal, porque lo normal, decíamos, era 120/80, menos de 120/80. Si el paciente tiene 130, ya el paciente está entrando a la hipertensión arterial, entonces el paciente debemos de cambiar su estilo de vida, vamos a controlar los factores de riesgo, no Doctor, darle siempre medicamento. Disculpe que lo interrumpa. ¿Sí? No se puede ver la diapositiva, no sé si me pasa a mí nomás, pero no la estoy viendo la diapositiva. ¿No la están viendo? No, doctor. En toda la clase no se vio, pensé que estaba diciendo dictando la clase. No, hace rato a mí sí me salía, pero ahorita ya no. A mí me sale todo, doctor. Algo a mí me sale, tiene que fijarme en la pantalla que está compartiendo. A mí me sale bien. ¿Sale bien? Ya. Y ahora sí sale, fíjense, chicos. Fíjense bien que le aparezca. Sí, doctor, sale. Está bien, sale. Sale. Ahora sí, doctor, ahora sí. Bien, causa de hipertensión arterial, muchachos, importantísima. Esto aquí vamos a detener un poquito. En la hipertensión arterial, las causas de la hipertensión habitualmente la dividimos en dos, ¿ya? Y esto lo usamos como clasificación de la hipertensión arterial. Eso no tenemos, que una diapositiva, no se excuse, porque son generalmente usamos para la universidad. La hipertensión puede ser primaria y secundaria. Primaria también se llama idiopática, ¿ya? O también se llama criptogenética. Ponemos esos nombres siempre en medicina cuando no conocemos las causas. Decimos que una hipertensión es primaria, idiopática, pues no tenemos una causa hasta al menos ahora conocida, o criptogenética, que es y eso tenemos el 90% de las pacientes que tienen hipertensión pertenecen a este grupo. O sea, la hipertensión arterial primaria, idiopática o criptogenética es la principal causa de la hipertensión dentro de la etiología, ¿ya? Y la hipertensión arterial secundaria es menos del 10%. La hipertensión arterial secundaria es cuando aparece la presión arterial por otras causas. Por ejemplo, de que tiene un problema de Cushing, un problema del suprarrenal, tiene un problema de ese paciente, se sube la presión por otra enfermedad, por esa secundaria, eso se llama secundaria, ¿ya? Eso entiéndalo bien, yo cuando era muchacho no lo entendía así, ¿ya? Bueno, como usted. Entonces, primaria quiere decir la mayoría de los pacientes tienen hipertensión idiopática o criptogenética. ¿Qué quiere decir? Que hasta ahora, ¿por qué no se cura la hipertensión? Justamente porque no tenemos una causa única. Ponemos una cura. Fíjense, la artritis reumatoide cura porque también tiene una causa idiopática o criptogenética única, ¿no? Entonces, la mayoría de las enfermedades que no tienen habitualmente la causa es poligénica, tiene varios factores, no es una sola. En cambio, la hipertensión arterial secundaria, esta sí se puede curar. ¿Y cuál es la hipertensión arterial? Es la que se presenta la presión alta, pero de una causa de otra enfermedad, por ejemplo, paciente que toma corticoides, paciente que tiene problemas de hipertiroidismo,
paciente que tiene una ingesta de inhalador bronquial por enfermedades de los riñones, o sea, son hipertensiones secundarias, así se llama secundaria. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son secundarias a la enfermedad del riñón, son secundarias a la enfermedad de la tiroides, son secundarias a los medicamentos. ¿Ya? Entonces, esa enfermedad lógicamente se cura. ¿Por qué? Si es secundaria al tomar corticoides, después le suspendemos el corticoide y si es secundaria al problema de la tiroides, si le tratamos el problema tiroideo, pues el paciente se va a curar. Pero fíjense, solamente ese es el de los casos. Entonces, por eso es que tenemos que entender que las causas de la hipertensión habitualmente son factores externos deleterios como el sobrepeso, la obesidad, el sal. O sea, todo ayuda, pero no es un solo factor que hay. Eso tenemos que tenerlo bien claro, muchachos, ¿ya? Por ejemplo, no el hecho porque ustedes tengan sobrepeso sin hipertensión. No, hay pacientes que tienen sobrepeso, tienen presión normal. Como hay que son delgados y tienen hipertensión arterial. Entonces son factores que nosotros llamamos factores de riesgo, empeora la hipertensión, pero no es el exceso de sal, eso está demostrado, sal en exceso produce hipertensión arterial. Pero eso también depende mucho de que, como les decía, como una de las causas, no es la única causa. Hay pacientes que comen harta sal y no tienen hipertensión arterial, y otros que no comen nunca sal y sí tienen. Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta eso. Entonces, cuando hablamos de hipertensión arterial, siempre, muchachos, una cosa importante, como les decía, cuando la clasificamos, la llamamos, no la decimos la diapositiva acá, pero la hipertensión arterial, entonces, primero tenemos siempre la hipertensión, si no tenemos una causa, le hacemos un examen al paciente y le preguntamos, ¿usted tiene? No es enfermo de los riñones, no tiene problema en la tiroides, le hacemos las pruebas, no tiene nada, entonces ponemos el diagnóstico. ¿Cómo los pacientes tienen una hipertensión arterial? Porque tiene 140, vamos a hablar de un paciente que tiene 140-90, que es el que ven todos los días. Ese paciente es una hipertensión sistémica, primer nombre, ¿ya? El apellido, idiopática o primaria o secundaria. Generalmente, si no le encontramos una, ya decía, el 90% de las causas es primaria o idiopática. Le ponemos hipertensión arterial primaria o idiopática, si ustedes quieren, ya le pusimos el apellido. ¿Qué otra clasificación usamos habitualmente? ¿Ya? Y usamos las dos cifras que usamos, la sístole y la diástole, ¿no? Si nosotros miramos la diapositiva, si nosotros nos acordamos en la cifra, fíjense, la hipertensión puede tener solamente subir la de arriba, si decimos que 120 y 80 es el límite. Por ejemplo, un paciente tiene 150 y 80 de mínima, ¿qué se llamaría? Se llama una hipertensión arterial sistémica, ¿ya? O hipertensión arterial sistólica pura, ¿ya? O sistólica aislada, porque se ha subido la presión alta, la sistólica. En vez de 120 tiene 150 o 140. Pero la de abajo, la mínima sistólica, está normal, ¿ya? Eso se llama hipertensión arterial sistólica pura, porque solamente se subió la de arriba. Tiene 140 y 80, o 170. ¿Puede ser? Claro que sí, puede haber, ¿ya? Al revés, si vemos un paciente que tiene 120 de mínima, de máxima, que es normal, que decimos que es 12, 20 es normal, pero el paciente tiene 85 o 90 de diastólica, decíamos que el límite es menos de 80. Si el paciente tiene 120 o 90, es una hipertensión, se llama hipertensión arterial diastólica aislada. Solamente está elevada la diastólica, la de abajo, ¿ya? Y al revés, también pueden ver las dos elevadas, como es la mayoría de los pacientes, pero no tiene 160-80 o 160-90. Ese paciente tiene una hipertensión arterial sistémica sistodiastólica. Las dos están altas, la sistólica y la diastólica, ¿ya? Entonces, podemos ver el paciente normal, el que tiene 12 o 120 y 80, menos de 100. Si se eleva la sistólica, solamente se elevó la sistólica, se llama hipertensión sistólica aislada. Al revés, si se elevó solamente la diastólica, o sea, la de arriba, la sistólica está bien, pero la diastólica, la de abajo está alta, por ejemplo, 120, 90. Ese paciente tiene una hipertensión arterial diastólica aislada. Y si se elevan las dos, decimos una hipertensión sistodiastólica. Y le ponemos aparte, fíjense, ya estamos bautizándola la hipertensión, estamos en un diagnóstico adecuado. No pueden ustedes ya poner como médico, no pueden poner que el paciente se ingresa por hipertensión arterial. ¿Qué es la hipertensión arterial? Fíjense, tiene varias etapas, tiene varias clasificaciones, entonces podamos más concretos en el diagnóstico. Ya entonces ponemos, el paciente tiene una hipertensión arterial primero, si es primaria, secundaria, pues primaria la mayoría porque no tenemos causa, no sabemos por qué le vino, primaria. ¿Cuál se subió? ¿La sistólica o la diastólica? Se subieron las dos. Entonces, hipertensión arterial primaria, sistodiastólica, porque las dos están altas. Y después le ponemos el estadio o el grado, si ustedes quieren. ¿Cuánto tenía de presión? Arriba de 160, estadio 3.
¿ya? Tenía entre 130 y 140 estadio 1. Entre 140 y 160 estadios. Entonces, fíjense, le vamos poniendo varios nombres. Primero, el nombre que es el nombre importante, que es hipertensión arterial sistémica. Primero. Segundo, la causa, idiopática o secundaria, o primaria y secundaria. Y el tercer nombre que le ponemos, ¿cuál es lo que hablábamos? Si es la sístole, la diástole o las dos juntas. Sístodiastólica o sistólica aislada, diastólica aislada. Y el último nombre que le ponemos es el estadio, de acuerdo a la cifra que le tomamos nosotros. Estadio 3, estadio 2, estadio 1, de acuerdo a cuánto tenía presión. Por ejemplo, el paciente, hablaba de un paciente que tiene 135/80. Si vemos la lista, la imagen, la diapositiva, estaría una hipertensión. Decimos, este paciente tiene una hipertensión, ¿no?, sistémica, idiopática, probablemente porque no tiene una causa, ¿ya? Le ponemos, en este caso, decimos que era idiopática. Si es sistólica pura, porque este paciente en realidad tiene 135, pero la mínima está en 80, sistólica pura, que corresponde a una hipertensión estadio 1. ¿Ya? Así se clasifica. Pónganle nombre y apellido: hipertensión arterial, primaria y secundaria, ya, sistólica, diastólica y estadio. Eso es clave que lo pongamos, ¿ya? Eso habla mucho de ustedes, cómo lo presentan el paciente. ¿Por qué es fácil decir el paciente? ¿Por qué entró por hipertensión arterial? Pero ¿qué hipertensión arterial? ¿Qué estadio? Primaria, secundaria, ¿ya? Sistólica, diastólica, eso es importante. Y ya una clasificación clínica que no la tenemos acá, después la vamos a ver, pero volvemos a reponerse. Nosotros usamos dos términos que son cuando ingresen ustedes a un servicio de internación, habitualmente la clasificación clínica es la que más nos vale a nosotros. Se llama urgencia hipertensiva o emergencia, ¿ya? Esto hemos tenido algunos problemitas, como que le enseñan a ustedes de otra manera en cirugía o en otras especialidades, por la urgencia y emergencia. Urgencia es el paciente que tiene cifra de presión arterial elevada. Las dos tienen elevada, la urgencia y la emergencia. ¿Cuál es la diferencia de una a otra? Que la urgencia, habitualmente, la presión arterial elevada, las dos, pero la diferencia es que se puede esperar, no pone en riesgo la vida del paciente. Eso se llama urgencia. Pues si uno eleva la presión arterial, ya no importa la cifra está más alta de lo normal, más de 120/80, más de 130/80, pero no está en riesgo la vida del paciente. El paciente está estable, no tiene lesión, no tiene dolor de pecho, no tiene ninguna lesión en ningún órgano diana, ¿ya? En cambio, la emergencia hipertensiva es la elevación también de la presión, igual que la urgencia, pero la diferencia es que pone en riesgo inminente la vida del paciente. Entonces, la emergencia hipertensiva, riesgo, el paciente puede estar en coma con un ACV, puede estar con un hito, puede estar convulsionando, con una eclampsia. Por ejemplo, la típica emergencia hipertensiva es la eclampsia en ginecología. Para nosotros, en biología, la eclampsia es una emergencia hipertensiva, porque por la vida del paciente se puede morir y se mueren las embarazadas por eclampsia. Entonces, por eso es importante que clasifiquemos clínicamente. ¿Qué diagnóstico tiene ese paciente? Urgencia hipertensiva. Yo imagino que el paciente tiene presión alta, pero el paciente está estable, no tiene riesgo de vida. Eso es fundamental que lo entendamos así mucho, ¿ya? En cambio, si me dice que es urgencia hipertensiva, ese paciente tiene que ser tratado en terapia intensiva. Hay que bajarle la presión en menos de 5 a 10 minutos. ¿Por qué? Porque está en riesgo el paciente, riesgo de vida. ¿Y cómo sabemos que está en riesgo de vida? Porque está con dolor de pecho, por ejemplo, eso es un daño en el corazón. O está convulsionando, un daño en el cerebro. ¿Qué quiere decir? Que la presión arterial alta le está provocando los problemas que el paciente está teniendo, ¿ya? Entonces, urgencia, presión alta, sin riesgo de vida, puede ser tratado con medicamentos por boca, con tableta. Eso es la urgencia. La emergencia es paciente con presión alta también, pero con riesgo inminente de muerte. O sea que el paciente está con riesgo vital de uno de los órganos, o el corazón, o el cerebro, los riñones, o los vasos. Entonces, debe ser tratado inmediatamente con drogas. Vamos a hablar después de emergencia hipertensiva. Se usa en terapia intensiva, ese paciente debiera terapia intensiva. No habla de cifra. Dice, ¿por qué ustedes, por ejemplo, vamos a hablar un poco de esto, por qué ustedes ven, por ejemplo, pacientes que tienen la presión altísima y no sienten ningún problema? ¿Y por qué apenas se les sube un poquito y están vomitando con dolor de cabeza? Justamente la de urgencia y emergencia. Para eso usamos ese término. Los dos tienen presión alta, pero hay uno que está convulsionando, un derrame, y otro paciente que tiene la presión muy alta que hizo el derrame y sin embargo no tiene nada, no siente nada ni mareo. Eso habla mucho de la cronicidad, ¿ya? Siente, esto es como todo en la vida, muchachos, ¿ya?
el paciente que por primera vez se le sube la presión no va a aguantar y va a tener dolores de cabeza. Apenas se le sube un poco de dolor de cabeza, náusea, vómito, mal. En cambio, el paciente que siempre está con presión alta se va acostumbrando, cada vez va tolerando mejor la presión, que no quiere decir que sea bueno. Y eso no es hipertensión silenciosa. Toda la hipertensión, la clasificación de la hipertensión es silenciosa. Nunca frega, ¿ya? Entonces, al comienzo, el primer mes le va a doler la cabeza, después no le va a doler. Están a 140, primer mes le duele la cabeza y después, los 2 meses, 3 meses no le duele nada. Le va a doler cuando ya se suba a 160. Y después le va a doler cuando esté en 180. Y después le va a doler cuando te decir eso, que se ha adaptado su cuerpo a esa presión. Pero igual es una enfermedad y el riesgo es el mismo que le duele o no le duele la cabeza. Entonces, ¿de qué depende los síntomas de un paciente u otro? De la cronicidad de la hipertensión. Si el paciente es hipertenso de mucho tiempo, y muchas veces los pacientes van a ustedes, como vemos en la diapositiva, no, así, no, pero mi presión, doctor, tengo 180, 100, yo veo de diario, eso no de vez en cuando. Y le dice, mi presión, ¿te parece mi presión? No, no es bueno, este es el que va a terminar con lo que vimos en la primera diapositiva. Va a terminar en diálisis, va a tener con un infarto de miocardio, va a terminar embolia, ¿ya? O va a terminar con una insuficiencia cardíaca. O sea, no va. Por eso es que nosotros debemos de evitar llegar a eso, porque una vez llega a esos cuadros ya no hay nada que hacer. ¿Cómo lo evitamos? Controlar la presión. Y eso hay que explicarle al paciente. No decir, no, pero usted dice, sí, a mí no me duele nada, yo tengo 180, 100 y estoy bien. Está bien hasta que se ponga mal. Entonces, por eso la hipertensión es una enfermedad que tenemos que tratar a esas 4 enfermedades que son ya incapacitantes, que no tienen cura: la insuficiencia renal, la insuficiencia cardíaca, el infarto y la derrama o embolia cerebral. Esto es importante, muchachos, que la cifra de hipertensión, que nosotros usamos la clasificación clínica, a nosotros nos interesa mucho. En el hospital lo definimos así, no ponemos crisis hipertensiva. En el hospital definimos que el paciente entró por una urgencia hipertensiva, el paciente que está en sala, porque se le subió la presión, pero no tenía ninguna molestia, un poquito de mareo y nada más. Y emergencia hipertensiva es el paciente que está en terapia intensiva, el paciente que entró convulsionando con una embolia, con un derrame, entró muriéndose. Ese paciente es una emergencia hipertensiva. Entonces siempre nosotros tenemos que definir eso, muchachos, ¿ya? Definir cuál es la emergencia y cuál es la urgencia hipertensiva. Y eso lo vamos a tener cuando, de acuerdo a la clasificación que usamos, ¿ya? Entonces vemos varias cosas acá. El diagnóstico, primero, vamos a hacer hincapié en eso, no vamos a hacer 1, 2 o 3 clases de hipertensión. A mí lo que me interesa es que tengamos claro los números. Número 130-80, ¿ya? Arriba de 130-80 ya es hipertensión arterial, ¿ya? ¿Cuál es la presión normal? Decíamos menos de 120-80, eso es lo normal, ¿ya? Arriba de 120, decíamos que 130-80 arriba es hipertensión grado 1, ya es un enfermo. Pero entre 120 y 130, eso se llama presión arterial elevada. No es una enfermedad todavía, pero ya podemos decir que es una prehipertensión, una hipertensión arterial elevada. Su número es claro, yo no quiero chiparlo mucho, yo quiero un número. ¿Cuál es? 130-80. Arriba de 130 es hipertensión. Arriba de 80, la mínima, es hipertensión. Entonces ustedes pueden decir, por ejemplo, yo tengo 120 y 90. Es una hipertensión arterial diastólica, aislada, estadio 1. Ese es el nombre completo. Porque solamente se subió la mínima normal, le decíamos que es 120, 80, eso es lo normal. Y ya es enfermedad cuando está arriba de 130 y arriba de 80. ¿Ya? Entonces, primero, claro, ¿ya? El número es 130, 80 es nuestro punto de corte, nuestro punto de donde vamos a partir. Y eso no es mío, no es que yo lo uso, es en todo el mundo. Muchos ustedes van a Estados Unidos, eso es lo que se usa. Van a la China, es lo que usamos. Y aquí también lo usamos. Porque gracias a Dios la hipertensión arterial es un diagnóstico clínico, no necesitamos grandes equipos. En cualquier lugar no pongan la excusa de que, no, pues ella la vieron en Miami, allá pues tiene el tensiómetro es el mismo, ¿ya? Podrán usar allá uno digital o un tensiómetro de mercurio, pero la cifra, los números son los mismos. Entonces nuestro límite nosotros es 130-80. Más de 130-80 es hipertensión. ¿Cuál es la presión ideal? ¿Cuál es la presión normal? Entonces 130-80 ya ahí empieza la enfermedad arriba de 100. Lo normal es menos y menos de 80. Eso es lo normal. Y de ahí viene estadio 1, estadio 2, estadio 3. ¿Ya? Importantísimo. Primero. Segundo lugar, ¿qué otra cosa ya aprendimos? Hemos aprendido las causas de hipertensión. Así como decimos la etiología. ¿Cuál es la etiología? La neumonía, el neumococo, el estreptococo hemolítico, vemos el estafilococo aquí igual. ¿Cuál es la causa de la hipertensión arterial? Tenemos 2 causas.
están clasificadas en dos causas grandes. La primaria o idiopática o criptogenética es la mayoría de los casos, el 90%, donde no se conoce una sola causa, no se conoce la causa en realidad, por eso se llama primaria o idiopática. Y la secundaria, que es el 10% de los casos, dentro de la causa de hipertensión arterial, que quiere decir, como su nombre indica, secundaria a una enfermedad de otro órgano. Por ejemplo, el paciente es enfermo de la tiroides y tiene una presión, la presión se la elevó porque tiene enfermedad de la tiroides, una hipertensión secundaria. Es enfermo de los riñones, el paciente tiene una glomerulonefritis, por ejemplo, y se le sube la presión. Es una hipertensión secundaria a una glomerulonefritis. Entonces la presión sí se puede curar. ¿Por qué? Porque es consecuencia de otra lesión de otro órgano. O una presión porque toma corticoide el paciente, le sacamos el corticoide y el paciente va a curarse. Es una hipertensión secundaria al uso de corticoide, ¿no? Entonces aprendemos primero los números, aprendemos la clasificación, aprendemos el nombre dentro de la etiología primaria o secundaria, cuándo es primaria, cuándo es secundaria. Y lo más importante, lo que decíamos, aprendemos a poner los números, el nombre, categorizar una hipertensión arterial. Decimos siempre ponemos la hipertensión arriba de 130/80, ya es hipertensión, ya está el primer nombre. El apellido, ya decíamos si era primaria o secundaria, la mayoría, el 90% son primaria o idiopática, entonces ponemos hipertensión arterial idiopática o primaria. Ahí está el nombre. Los apellidos le vamos poniendo cuál se elevó, la sistólica, la diastólica, o sea, fue la de arriba, la de abajo, se elevaron las dos. Si es la sistólica, sistólica aislada. Si es la diastólica, diastólica aislada. Si se olvidaron las dos, sistodiastólica. La tercera cosa que tenemos que poner es o la cuarta cosa, el estadio. Pues se elevó la presión, de acuerdo a lo que le tomamos, lo tomamos arriba de 160, estadio 3. ¿No? Arriba entre 130 y entre 140 y estadio 2. Entonces vamos clasificando de acuerdo al estadio. Y ya la clasificación clínica es la que nosotros utilizamos es en dos, en urgencia hipertensiva y emergencia hipertensiva. Urgencia, las dos tienen presión arterial alta, las dos está elevada la presión. Y no importa la cifra. Lo que importa es que la urgencia hipertensiva es una elevación de la presión arterial que no pone en riesgo la vida del paciente. Y puede hacerse un tratamiento con tabletas, por boca, y tenemos hasta 2 o 3 días para bajarle la presión, no necesariamente bajárselo ese día. En cambio, la emergencia hipertensiva es la elevación de la presión arterial que pone en riesgo la vida del paciente. Ese paciente tiene que bajarse la presión en menos de 10 minutos, o sea, por uso de drogas endovenosas, y eso se usa en terapia intensiva. Que eso lo ven en la práctica los pacientes que manejamos hoy en terapia son emergencia hipertensiva. ¿Por qué? Porque el paciente está convulsionando, si le damos la tableta hasta que le baje, va a tardar, la mayoría de las tabletas tardan 90 minutos en bajar la presión. Entonces, y el paciente va a seguir convulsionando 1 hora y media, se va a morir probablemente. O un paciente que es con dolor de pecho y presión arterial alta, también si no lo tratamos adecuadamente, probablemente se va a morir. ¿Ya? Entonces, muchachos, esto es lo importante en cuanto a hipertensión ahora. ¿Ya? El próximo tema vamos a ver ya cómo diagnosticamos, es claro, ya sabemos la clasificación. Va a haber una pauta de tratamiento para que ustedes puedan manejar el tratamiento. Les decía, es un arte, eso se puede hacer, claro que sí, y no es complicado. ¿Ya? Bien, muchachos, si tienen alguna pregunta, algún comentario. Ya. Bien, muchachos. Está bien explicativo, doctor. Gracias. Ya, bien, chicos. Yo se lo voy a pasar, la verdad es que me olvidé de pasárselo al presidente del curso, pero se lo voy a pasar todos los días para que ustedes la tengan, ya para que lean de acá. Ya, muchas gracias, doctor. Es el inicio solamente, ya, porque yo quiero que sepan bien, no quiero ya dudas en cuanto. Yo tengo cientos, te preguntan cuánto, no se guíen en las cosas de los médicos, de donde ustedes hagan sus prácticas, lo van a ver. Los médicos habitualmente nosotros manejamos la cifra que era 140, yo lo veo todos los días, la clasificación 2017 en adelante es la que se usa en todo el mundo, esto es la cosa, 130/80, más de 130 es hipertenso, será secundaria, será estadio 1, será estadio 2, no sé, pero es hipertenso, entonces ya no es normal superar 130, ese paciente que tiene 130 ya es hipertenso, ¿ya? Bien, muchachos, nos vemos el próximo viernes, ¿ya? Firme. Doctor, se le encargó. Gracias. La diapositiva, sí. Doctor. Se la paso. Bueno, ¿ya? Sí, esta es la tercera, creo. Sí, la tercera clase, se la paso, no se preocupe. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias.